Gloria a nuestro Dios. En esta noche está con nosotros el pastor del tabernáculo de Montañita, Bernardo Díaz. Recibámosle con un fuerte aplauso. Adelante. Gloria al Señor. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos han venido con alegría a la casa del Señor en esta noche? Saben ustedes, estaba recordando hace un momento, un día jueves, hace casi 2000 años, nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, fue arrestado y fue enfrentado al concilio en Jerusalén. Fue abofeteado, fue escupido en su cara, fue humillado, y solo una cosa estaba recordando yo: fue por amor a usted y a mí. ¿Cree usted que sería bueno darle al Señor Jesús un fuerte aplauso de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Gloria a Dios. Todo lo que Cristo sufrió fue por usted y por mí, hermano. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del crecimiento espiritual. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 1. El crecimiento espiritual es algo pues un poco complicado realmente, ¿verdad? Pero vamos a tratar al menos de ver unos 3 escalones del crecimiento espiritual. En realidad serían 8 los que deberíamos ver, pero pues en esta ocasión vamos a ver únicamente 3. Cuando lo hayan encontrado, por favor, me dicen amén. Amén. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu gran amor, por esa bondad inmerecida que tú has mostrado y manifestado a cada uno de nosotros, porque tú te entregaste, Señor, en sacrificio y sufriste las consecuencias del pecado por causa nuestra. Hoy, Señor, nuestros corazones te entregamos en humildad y en adoración para decirte, Señor, que ese sacrificio que hiciste en la cruz en nuestras vidas no ha sido en vano. Te damos gracias y te pedimos que hables a nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas veces hablamos nosotros del crecimiento espiritual y creemos que con el simple hecho de conocer algunas cosas, de conocer costumbres, a veces de conocer tradiciones, de hacer cosas que pretendemos nosotros que sean cosas que hacemos para Dios, creemos que verdaderamente estamos agradando a Dios. Sin embargo, fíjese usted, la porción de la Escritura que acabamos de leer, nos dice el apóstol Pablo: hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si el apóstol Pablo está orando por sus hermanos de sangre, por el pueblo de Israel, y dice que el anhelo de su corazón es para que ese pueblo sea salvo, es porque lógicamente ese pueblo no era salvo en ese momento y no lo es aún ahora. Entonces fíjese usted lo que dice el apóstol: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, guardan tradiciones, tratan de mantener sus costumbres, son celosos de muchas cosas religiosas, pero dice el apóstol, pero el conocimiento que ellos tienen no es conforme a ciencia. ¿Qué es ciencia en este caso? El conocimiento exacto de las cosas. Vino el Señor Jesús, como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y por qué no le recibieron? Porque no le conocieron. Porque por mucho tiempo, porque por muchos años estuvieron esperando al Mesías que venía a libertarlos. Y cuando ese Mesías vino y estuvo delante de ellos, no le conocieron. Y por eso el apóstol dice: yo anhelo en mi corazón, yo deseo y le pido a Dios que mis hermanos de sangre, el pueblo de Israel, sean salvos. Porque quieren agradar a Dios, porque buscan a Dios, pero lo hacen de la manera equivocada. ¿Cuántas personas hoy en día están buscando al Señor de maneras equivocadas? ¿Cuántos están metidos en la religión y no han visto todavía la gloria de nuestro Señor Jesucristo mediante la salvación que Él nos ha regalado? Miles, millones de personas hoy todavía creen que sus tradiciones podrán salvarlos, y no es así.
En este caso, vemos la importancia que tiene el conocimiento. En este caso vemos que para que nosotros crezcamos espiritualmente, son varios pasos los que tenemos que ir dando. Uno de ellos es precisamente tener fe. La fe es la base de todo esto. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. De hecho, entonces, si yo quiero comenzar un proceso en el que yo digo voy a agradar a mi Dios, lo primero que yo debo tener se llama fe. Si usted tiene fe, usted tiene la base. Si usted tiene fe en el Hijo de Dios, en que Cristo murió por sus pecados, que fue crucificado, que resucitó al tercer día, y es por usted, esa es la fe que salva, esa es la base que nos da el Señor para que comencemos a crecer. Porque una cosa es segura, el Señor desde la antigüedad nos ha dejado claro algo. Él no vino simplemente para salvarnos, Él vino para tener un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué significa? Que no es el simple hecho, hermano, de que vengamos hoy y digamos, hermanos, ¿cuántos son salvos? Y la mayoría decimos amén. No se trata solo de eso. Necesitamos crecer, necesitamos ir avanzando cada vez más. El Señor es glorificado en nuestras vidas cuando nosotros mostramos la imagen de Cristo en nosotros mismos. Imagínese usted el propósito de Dios desde el Génesis. Cuando crea al hombre, ¿cómo creó al hombre? A su imagen, conforme a su semejanza. Es lo que nos dice, que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros refleje la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso no se logra, hermano, únicamente logrando la salvación. Ese es el primer paso y muy grande, ¿de acuerdo? En ese paso nosotros nacemos de nuevo, pero cuando alguien nace, ya sea carnal o espiritualmente, ¿cómo nace, hermano? Nace niño, ¿verdad? Nace chiquitito. Y cuando uno es pequeño, ¿qué cosas hace? Las cosas de pequeño. Cuando uno es niño, hace las cosas de niño. Cuando uno crece, hace las cosas de adulto. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? Que tú nazcas de nuevo para que seas parte de la familia de Dios. Pero que después de que hemos nacido, Él te quiere alimentar, Él te quiere dar el sustento para que tú comiences a crecer. Para que nuestro Señor Jesucristo crezca en ti, para que esa imagen perfecta de Dios sea manifiesta en nuestras vidas. No simplemente para que digamos nosotros, hermano, como yo ya soy salvo y siempre salvo, entonces yo vivo mi vida como quiera y entonces reflejo la imagen de aquel que es enemigo de Cristo y yo también enemigo suyo. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es una nueva creación para gloria de su nombre. Una nueva creación para que tú camines y rescates a más almas con tu boca testificando y con tu conducta mostrando a Cristo en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, acompáñeme usted al libro de Gálatas, al capítulo 4, versículo 1. Y usted se preguntará, y muchas veces creo que nos hemos hecho esa pregunta, ¿y por qué hay personas que vienen a la iglesia? ¿Y por qué hay personas que dicen que son cristianos? Pero yo no les veo que cambien, dice la gente. Amén. Y muchas veces dicen, yo creo que ese quizás ni salvo es. Tal vez sí es una persona salva, hermanos, porque ha recibido al Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no ha crecido. Y entonces el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos, que no nos quedemos en el conocimiento básico, que dejemos hoy ya de discutir de que si la salvación se pierde o no se pierde, que si el bautismo es necesario para la salvación, que si los dones espirituales todavía existen o no existen. Todas esas cosas son rudimentos, son conocimientos básicos que nosotros como hijos de Dios tenemos que haber pasado ya. ¿Y por qué? Porque yo le aseguro que hay muchas personas que están desde el primer día que esta iglesia se fundó hace aproximadamente 7 años. Amén. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer. No solo es el hecho de asistir a la iglesia, no solo es el hecho de servir en un ministerio, no es el simple hecho de permanecer. No es eso nada más. Dios quiere, insisto, personas que le adoren en espíritu y en verdad. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hermano,
Cuando usted nace de nuevo, dijimos, ¿cómo nace? Es un niño espiritualmente hablando, ¿no? Acaba de nacer. Y yo me acuerdo de algo, y por eso lo digo. Cuando yo me convertí al Evangelio, hermano, yo tenía un montón de pensamientos equivocados en mi mente. Yo no conocía muchas cosas. Yo solo una cosa sabía. Yo sabía que necesitaba de Dios. Yo sabía que si yo no me acercaba a Dios, yo me iba a ir a condenación. Y esas cosas a mí una vez me motivaron. Y yo dije, este día yo voy a recibir al Señor. Pero yo le voy a ser honesto, hermano. Yo no sabía la doctrina básica de nada. Yo lo único que dije ese día, este día mi vida va a cambiar, porque pase lo que pase y tenga los problemas que tenga, yo voy a recibir al Señor. Y yo me acuerdo que vine a esta iglesia y recibí al Señor en este módulo que está acá. Hermano, yo no sabía muchas cosas. Yo incluso pensaba en esa época todavía que si yo venía y ese día recibía al Señor, pero como no me había bautizado, si había alguna otra cosita que hacer allá en el mundo, yo no tenía problemas porque no me había comprometido con Dios todavía. ¿Qué le parece? Eso pensaba yo. Eso me habían enseñado desde pequeño. Eso es lo que había en mí. Entonces decía yo, si solo he recibido al Señor no hay problema. De todos modos no me he bautizado. Yo no sé si usted ha oído personas que dicen, no, dice que yo todavía no me bautizo, lo estoy pensando porque ese sí es un gran compromiso. ¿Amén? ¿Alguien ha oído eso? Pues yo pensaba así. Pero un día, por la misericordia de Dios, después de haberle recibido a Él, leyendo la Escritura me di cuenta que el compromiso que nosotros tenemos, verdadero con el Señor, es cuando usted abre su boca y le dice al Señor, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. No es cuando usted se bautiza. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado, no porque te bautices o no te bautices. Entonces, ¿qué es eso? Conocimientos equivocados. Es necesario que conozcamos las cosas como realmente son. Y el Señor nos dice hoy en este versículo 4:1 de Gálatas, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hermano, usted el día que nació de nuevo, pasó a ser parte de la familia de Dios, amén. Pasó a ser heredero del reino de los cielos junto con Cristo. Pero yo le pregunto, ¿usted sabía eso el día que recibió a Cristo? Usted sabía que a partir de ese momento usted podía acercarse confiadamente al trono de la gracia y tomar de todas las abundantes bendiciones que hay en el reino de Dios. Muchos no lo sabíamos y hemos tenido que venir en un proceso de crecimiento, en un proceso de aprendizaje hasta llegar a encontrar estas verdades. Pero muchos hoy se han quedado con la salvación y se han quedado siendo niños y no han crecido. Pero hermano, las bendiciones más grandes vienen cuando usted crece. Las bendiciones más grandes y los privilegios más grandes que usted puede tener es cuando usted deja de ser niño y pasa a ser adulto. En su casa usted no le da a su niño de 7 años las llaves de su carro, ¿verdad? Pero cuando ya su niño tiene 14 años y usted ya le enseñó a manejar, entonces usted le da las llaves de su carro y le permite, no que vaya a hacer lo que él quiera, pero sí que conduzca por lo menos un momento. Vamos avanzando, pero muchas veces el cristiano de esta época principalmente tiene o quizás tenemos un problema. Nos hemos conformado con decir simplemente yo soy salvo y punto. Hermano, el propósito de Dios es bendecirle a usted en gran manera, pero Dios nunca le va a dar a usted algo que usted no puede manejar. Si aquí en esta iglesia hay mucha bendición, porque se ve, porque se siente, hermano, es porque aquí hay personas que han tomado la valiente decisión de crecer en el Señor, de buscar al Señor como Él quiere, de buscarle de corazón, de dejar de adorar al Señor de labios, como decía el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si aquí hay crecimiento, si aquí hay bendición de Dios, es porque aquí hay personas que adoran al Señor como Él quiere, de corazón. De otra manera no. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a dar aquello que nosotros no podemos manejar. Amén. Entonces, tenemos necesidades, hermanos.
Entonces necesitamos tantas cosas de Dios. ¿Y cómo las vamos a alcanzar? Creciendo. En la medida crecemos, en esa medida nosotros podemos ser bendecidos. Mire lo que dice el versículo 2. Vamos a leer otra vez desde el 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Oiga, 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cuántos cristianos hoy viven como si no lo fueran? ¿Habrá alguno aquí que diga amén? ¿Habrá algún cristiano aquí que ya es salvo, pero vive como si no lo fuera? Eso es lo que me está diciendo esto. Hay personas que son salvas, pero siguen siendo esclavos de los rudimentos del mundo. Siguen viviendo como si no estuviésemos en una iglesia. Damos mal testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, porque nuestra vida no cambia. Venimos y decimos y nos jactamos muchas veces enfrente de la gente. Qué dundo aquel, yo ya soy salvo porque yo ya conozco. Pero no has crecido y no eres bendecido. Pero vives una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento, porque no hay conocimiento, porque lo que Dios quiere que tú hagas no lo estás haciendo. Llegaste a la salvación por la pura misericordia de Dios, pero más arriba de eso no has llegado, porque no has tenido el valor de entregarte a Cristo de todo tu corazón. Hay áreas de nuestra vida, estoy seguro, que nos hace falta a todos que entregarle al Señor. Cuando nosotros nos entreguemos completamente al Señor y sepamos que el camino gloria a Dios, y sepamos que el camino que hemos comenzado no tiene regreso, hermano, ese día Dios nos va a bendecir grandemente. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros por ignorancia también hacemos cosas terribles. ¿Sabe qué cosas terribles hacemos los cristianos a veces? Ay, fíjense que en la iglesia hay alguien que me ve mal, así es que ya no voy a la iglesia. Yo creo que los cristianos son mentirosos, así es que ya no confío en ellos, yo mejor me hago ateo. Hermano, si usted se regresa, va a tener consecuencias, amén. Si usted continúa en el camino de Cristo, también va a tener dificultades. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? En el camino de Cristo todas las va a vencer, pero si usted se regresa, todo le va a ir mal. Esa es la diferencia. Entonces, es un camino sin regreso, hermano. Si usted decidió hoy entregarle su vida a Cristo, siga. ¿Hasta dónde? Hasta que Cristo venga o hasta que Cristo se lo lleve a su presencia. Pero para atrás no hay nada, hermano. Los rudimentos del mundo ya pasaron. Mire, esa alegría que nosotros sentíamos antes, estamos de fiesta y nos vamos a la parranda y nos vamos y nos emborrachamos y hacemos un montón de cosas y todo eso. Yo le aseguro que hoy aquel que ha conocido a Cristo no le hace falta para nada, porque el gozo que da el Señor nunca se lo va a dar el mundo. Gloria al Señor. Pero eso viene de una decisión, hermano, y esa decisión es: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Y usted ahí va. El mundo da alegría, pero el Señor da gozo. La alegría pasa, el gozo permanece. Y ese gozo es el que tenemos que buscar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Deje de ser esclavo del mundo y dedíquese a ser esclavo de la libertad que Cristo nos ha dado. Ahora vea, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 6:1, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Oiga lo que quiere el Señor. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de otras que están ahí. Hermano, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la perfección, amén. El Señor dijo: sean santos, así como yo también soy santo. Hermano,
Debemos buscar la perfección de Dios. Cada día debemos dar un paso más. Y debemos tener la conciencia como la que tenía el apóstol Pablo y dijo, no que pretenda haberlo alcanzado ya, pero prosigo al blanco y no desmayo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces nosotros venimos y nos conformamos porque sabemos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermanos, todos somos pecadores, entonces vamos a vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué dice el apóstol? De ninguna manera. Pero a veces así queremos vivir, no queremos cambiar. Y nos consuela el hecho de pensar de que ya soy salvo, de que no importa si peco. No puede ser. ¿Sabe qué es eso? Ese es el pensamiento del que todavía es niño espiritual. Y aquí, para gloria de Dios, yo espero de que no hayan muchos niños espirituales. De que avancemos, de que pasemos de eso y busquemos adelante, como dice acá, la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Y vivimos hablando de lo mismo. Hermano, arrepiéntase. Hermano, si usted recibe al Señor va a ser salvo. Hermano, mire, todos sus pecados el día que usted recibe a Cristo le fueron perdonados. Hermano, todo eso se dice porque cada día vienen personas que no conocen a Cristo. Pero aquellos que ya conocemos a Cristo, debemos pasar de ahí. Debemos caminar y estar un poquito más arriba de eso, buscando ¿qué? La perfección, buscando perfeccionar el camino por donde nosotros vamos para llegar a la gloria abundante que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, vamos a ver otra cita. Busque 2 de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Quiénes conocen al Señor de los que están aquí? ¿Todos? ¿Conocemos al Señor? Gloria a Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, usted ya sabe que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice ahí, nos han sido dadas ya. ¿Hacemos uso de ellas? ¿O todavía no sabíamos que somos herederos del reino de Dios? ¿O todavía no sabíamos que somos ciudadanos del reino de los cielos? ¿O todavía no sabíamos de que todas las bendiciones que Dios tiene son para usted y son para mí, siempre y cuando nosotros comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros? Esas son las cosas a las que nosotros debemos aspirar, a pasar de los rudimentos y a comenzar a ver un poquito más arriba, un poquito más allá. ¿Por qué? Porque por el conocimiento, dice aquí, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ese es nuestro Señor Jesucristo, usted ahora sabe que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya le fueron dadas. No tiene usted que esperar hasta que Cristo venga, ya le fueron dadas, son suyas. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, ¿qué dice ahí? Habiendo huido, ¿de dónde dice? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, usted es salvo, gloria al Señor, pero tiene que buscar agradar a Dios. Hay una palabra que a veces no nos gusta mucho, pero créame que es muy necesaria. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Seguid la paz con todos, dice Hebreos 12:14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros hemos sido llamados por Cristo y le hemos conocido con la fe que salva. Y gloria a Dios por eso, porque le hemos conocido y somos salvos. Pero necesitamos ir más adelante para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y podamos vencer todo aquello que hasta este día no hemos podido vencer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primer cosa, huya de la corrupción del mundo, dice ahí. No podemos ser iguales, hermano. No podemos ser igual a un inconverso, aunque a veces parecemos iguales. Pero ¿qué dice la Biblia?
El que es niño en nada difiere del que es esclavo. Se ven iguales. ¿Y cuál es el niño? El que acaba de nacer, el que no ha crecido espiritualmente. Se ve igual que el que es esclavo todavía, el que es inconverso. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted huya de la corrupción que hay en el mundo, que sea una persona íntegra delante de Dios. ¿Eso tiene valor? Claro que sí. Yo no estoy diciendo que la salvación se gana por obras, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la integridad de la persona trae grandes bendiciones para tu vida. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué más dice aquí? Oiga, versículo 5. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo es por el que nos ha llamado por su gloria y su excelencia, amén. Por esto mismo, porque Él nos ha llamado por su gloria y por su excelencia, dice, por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Solo vamos a ver hoy esas tres cosas. Usted tiene fe, usted ya recibió al Señor y ha hecho una profesión de fe y ha demostrado tener fe. El simple hecho de estar hoy aquí buscando adorar al Señor es una muestra de que usted tiene fe. Pero esa fe es necesaria y es suficiente para que usted pueda ser salvo. Pero para que usted pueda, después de eso, lograr todo aquello que su corazón desea, usted tiene que comenzar un proceso de crecimiento. Y dice aquí, si ahora tú tienes fe, ya recibiste al Señor, ya eres hijo de Dios, ahora a esto agrégale virtud. ¿Y qué es virtud, hermano? Yo estaba buscando ahí, según la traducción, y virtud significa, según eso, excelencia moral. ¿Qué significa eso, hermano? Buen testimonio. Eso. A la fe, a la profesión de fe que nosotros hemos hecho, debemos agregarle, dice ahí, nuestra excelencia moral. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó, ¿sabe qué es? Es excelente, es sin mancha, es sin pecado. Fue un hombre perfecto cuando estuvo acá en la tierra y en el cielo sigue siendo perfecto. Él es que nos ha llamado y Él ahora nos dice, a tu fe añádele virtud. No solo sirvas en la iglesia, también da testimonio de que eres hijo de Dios. No solo sirvas por servir, porque si tú sirves y dices, yo traigo el refrigerio para los niños de escuela bíblica, gloria a Dios, es una buena obra y está muy bien, pero ¿sabes qué? Si eso crees que es lo que te hace crecer espiritualmente, te equivocaste. Porque lo que te hace crecer espiritualmente es el conocimiento que tú tengas de aquel que te llamó por su gloria y por su excelencia, el conocimiento de Jesucristo. Y después dice, a la fe hay que añadirle virtud, ¿verdad? Y a la virtud, conocimiento. Imagínese usted, ¿por qué a la virtud hay que añadirle conocimiento? ¿Cuántas personas, hermanos, este día saben, bueno, más bien piensan ellos, que moralmente están bien delante de Dios? Y probablemente lo estén, pero no creen que Jesucristo es el único camino de salvación. Entonces hay gente que viene y tiene muy buena moral y hace muy buenas cosas, pero les falta el conocimiento. El pueblo de Israel, en el primer versículo que leímos en Romanos 10, ¿qué nos dice? Yo, dijo el apóstol Pablo, doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento exacto de las cosas, pero no conforme a ciencia. Entonces, a esa fe y a esa virtud tenemos que agregarle el conocimiento. ¿Para qué? Para que todas aquellas cosas que hagamos por nuestra virtud sean siempre orientadas de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque entonces tendremos recompensa, porque entonces estaremos agradando a Dios, porque de otra manera, hermano, estaremos en problemas. Ahora bien, yo quiero que usted en esta noche también piense en algo. Vea el proceso que nos enseña el apóstol en esta porción de la Biblia. Y usted mida por qué paso va usted o por qué etapa va. Dice aquí, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud.
¿Tienen fe, hermanos? Amén. A la virtud, conocimiento. ¿Quiénes tienen buen testimonio? Todos, amén. Aquí todos, hermanos. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ese es el proceso. ¿Hacia dónde vamos? A la perfección, nos dijo Hebreos, ¿verdad? Dios es amor y Dios es perfecto. Amén. Vamos a ir siendo transformados, dice la Biblia, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, día con día. ¿Y eso qué significa? Que tenemos un día que llegar a conocer ese amor verdadero. Pero para llegar ahí, mi hermano, usted tiene que pasar por la fe, añadirle virtud, añadirle conocimiento, añadirle dominio propio, añadir paciencia, a la paciencia piedad, o sea, devoción a Dios, a la piedad afecto fraternal, amor de familia, así como nos llevamos todos en esta iglesia, ¿verdad? Y al afecto fraternal, amor, el amor que viene de Dios. Un amor incondicional, un amor que fue capaz de entregar a su propio Hijo por aquellos que en ese momento éramos sus enemigos. Porque dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor del que estamos hablando es un amor que muchas veces usted y yo no comprendemos porque excede, dice la Biblia, todo nuestro entendimiento. Pero esta es la aspiración que debemos tener. Insisto, no digo que ya lo hayamos alcanzado, pero cada día deberíamos tratar de ir subiendo un poquito más en esta escalera espiritual. ¿Por qué, hermano? Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, hermano, todas estas cosas está hablando, ¿verdad? Dice el que no tiene algunas de estas cosas o estas cosas. Dice estas cosas, o sea, todas estas cosas. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se le olvidó de dónde Dios lo sacó. Y se quedó solo con la salvación y se regresó a hacer lo que antes hacía. No puede ser, porque Cristo pagó con su sangre preciosa, con humillación y con llevar esa cruz por toda esa ruta hasta llegar al lugar de la calavera para que usted y yo hoy podamos ser salvos. Que no se nos olvide que fuimos purificados por una sola cosa, no porque usted lo mereciera, sino porque Cristo derramó hasta la última gota de su sangre para pagar por sus pecados. Y entonces, ¿qué beneficios me trae además? 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice, hermanos? No caeréis jamás. Pero a veces pasamos más tiempo caídos que parados, ¿no? ¿Por qué? Porque este proceso de crecimiento no lo hemos siquiera tomado en cuenta. Hemos venido a la fe, pero nos quedamos en el primer escalón. Son 8 escalones, según lo que el apóstol escribe acá, que nosotros debemos seguir. Estamos todavía en el primero. Si estas cosas abundan en nosotros, ¿qué nos dice? No caeréis jamás. No nos dejarán estar ociosos. 11. Porque de esta manera, oiga, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Yo no quisiera que fuéramos salvos nosotros, como dice 1 Corintios, capítulo 3. Si bien él mismo será salvo, pero así como por fuego. ¿Qué dice ahí? Amplia y generosa entrada en el reino. ¿De quién? Eterno de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que por su gloria y por su excelencia nos llamó un día de las tinieblas a la luz. Aquel que un día vino al mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros, fue obediente hasta la muerte, fue crucificado y hoy nos regaló salvación y vida eterna. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar.